Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Hoy concluimos la lectura del libro del profeta Ezequiel, leeremos los capítulos 46 al 48. Ezequiel, capítulo 46. Así dice el Señor Dios: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo, también se abrirá el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día de reposo será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Y la ofrenda de cereal será de 1 efa por carnero, y la ofrenda de cereal con los corderos según lo que pueda dar, y 1 hin de aceite por efa. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto de la vacada, también 6 corderos y un carnero, que serán sin defecto. Y proveerá una ofrenda de cereal, 1 efa por novillo y 1 efa por carnero, y con los corderos según lo que pueda, y 1 hin de aceite por efa. Y cuando el príncipe entre, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y cuando entren, el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. En los días festivos y en las fiestas señaladas la ofrenda de cereal será de 1 efa por novillo y de 1 efa por cordero, y con los corderos, según lo que pueda dar, y de 1 hin de aceite por efa. Y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrendas de paz como ofrenda voluntaria al Señor, le abrirá la puerta que da al oriente, y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá, y cerrará la puerta después que él salga. Cada día ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto para holocausto al Señor, a mañana tras mañana lo ofrecerás. También con él ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereal, la 6ª parte de 1 efa y la 3ª parte de 1 hin de aceite para humedecer la flor de harina, es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza perpetua. Ofrecerán, pues, el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite, mañana tras mañana, como un holocausto continuo. Así dice el Señor Dios: si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será para sus hijos, es posesión de ellos por heredad. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, después volverá al príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. Y el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolos de su posesión, dará heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Después me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta, a las cámaras sagradas de los sacerdotes que daban al norte, y aquí, había allí un lugar al fondo, hacia el occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal, para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, y santifiquen así al pueblo. Entonces me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 ángulos del atrio, y aquí, en cada ángulo del atrio había un atrio pequeño. En los 4 ángulos del atrio había atrios cercados, de 40 codos de largo y 30 de ancho, a los 4 atrios en los ángulos tenían una misma medida. Y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los 4, y debajo había fogones construidos alrededor de los muros. Y me dijo: estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Capítulo 47. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí, brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí,
las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000, y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas, así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Así dice el Señor Dios, estos serán los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel, José tendrá 2 partes. La repartiréis por heredad a cada uno en igual proporción que a su hermano, porque juré darla a vuestros padres, esta tierra os tocará en heredad. Y estos serán los límites de la tierra, por el lado norte, desde el mar grande, camino de Etlón, hasta la entrada de Sedad. Amad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Tasaraticón, que está en el límite de Aurán. Y el límite se extenderá desde el mar hasta Azarenán en el límite de Damasco, y en el norte, hacia el norte, al límite de Amad, este es el lado norte. Y por el lado oriental, entre Aurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, al Jordán, mediréis desde el límite norte hasta el mar oriental, este es el lado oriental. Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el mar grande, este es el lado sur, hacia el sur. Y el lado occidental será el mar grande, desde el límite sur hasta enfrente del Lebo Amad, este es el lado occidental. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel, se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor Dios. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, junto al camino de Etlón a Lebo Amad, hasta Azarenán en el límite de Damasco al norte, junto a Amad, desde el lado oriental hasta el occidental, Dan, una parte. Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Aser, una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftalí, una parte. Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés, una parte. Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín, una parte. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén, una parte. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá, una parte. Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental estará la porción que separaréis, de 25,000 codos de ancho, y de largo como una de las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental, y el santuario estará en medio de ella. La porción que separaréis para el Señor será de 25,000 codos de largo y 10,000 de ancho. Y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte, de 25,000 codos de largo, hacia el occidente de 10,000 de ancho, hacia el oriente de 10,000 de ancho, y hacia el sur de 25,000 de largo, y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los hijos de Israel se descarriaron, como se descarriaron los levitas. Y será para ellos una porción de la tierra, un lugar santísimo, junto al límite de los levitas.
a lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas tendrán 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho. La longitud total será de 25.000 codos y la anchura de 10.000. No venderán nada de ella ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el Señor. El resto de 5.000 codos de ancho y de 25.000 de largo será para uso común de la ciudad, para viviendas y para pastizales, y la ciudad estará en medio de ella. Y estas serán sus medidas: al lado norte, 4.500 codos, al lado sur, 4.500 codos, al lado oriental, 4.500 codos, y al lado occidental, 4.500 codos. Y la ciudad tendrá pastizales: al norte, 250 codos, al sur, 250 codos, al oriente, 250 codos, y al occidente, 250 codos. Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 10.000 codos hacia el oriente y de 10.000 hacia el occidente, y estará a lo largo de la porción sagrada. Y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad. Y los trabajadores de la ciudad, de todas las tribus de Israel, la cultivarán. Toda la porción será de 25.000 codos por 25.000, separaréis la porción sagrada, un cuadrado, junto con la propiedad de la ciudad. Y lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos de la porción hasta el límite oriental y hacia el occidente enfrente de los 25.000, hacia el límite occidental, a lo largo de las partes, será para el príncipe. Y la porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella. Y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que están en medio de lo que pertenece al príncipe, todo lo que está entre el límite de Judá y el límite de Benjamín, será para el príncipe. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín, una parte. Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón, una parte. Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isacar, una parte. Junto al límite de Isacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón, una parte. Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad, una parte. Y junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar grande. Esta es la tierra que sortearéis como herencia para las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, declara el Señor Dios. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado norte, 4.500 codos por medida. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 codos, y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4.500 codos por medida, y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 codos y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. La ciudad tendrá 18.000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí.